Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Estamos en un nuevo programa más de esto que es el podcast del Instituto Nacional de Cancerología, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el instituto y el país, uniendo a la familia incansable del país. En esta ocasión estamos haciendo nuestro primer evento internacional. Para mí es un gusto presentarles a toda la familia incansable del Instituto Nacional de Cancerología de México y de América, a la doctora Bernarda Sara Rivera, médico hematóloga egresada del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente laborando en la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Qué tal, Bernarda? ¿Cómo estás? Hola, colegas de Incansable. Gracias, mi maestro en el UCAM, por recibirme en su casa, México, y por recibirles aquí en la casa, todos, aquí en la mitad del mundo. Nuestro país es conocido, que aparte de ser un país maravilloso, también es conocido como el país que une a los cuatro zonas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos tierra, costa, Amazonía y el archipiélago de Galápagos. Siendo una mujer que trabaja en distancia, para mí es un honor ser egresada del UCAM y ser la primera internacional en ser parte. Sobre todo, hoy es el Día de la Mujer. Gracias, Bernarda. Damos también un saludo y una bienvenida a todos nuestros invitados que nos están viendo de Ecuador y también a todos los invitados que nos están viendo del resto del país y de América Latina. Bernarda, bien lo mencionaste, un Día Internacional de la Mujer, el cual todo el movimiento tuvimos durante la mañana y la tarde, mucho trabajo con todas las actividades que hace el equipo de las mujeres, obviamente que tienen un patrón, una importancia muy destacamentada aquí en el país y en México, y sobre todo las mujeres de la salud. Estuvimos grabando con la doctora Volkov, con la doctora Sobrevilla, estuvimos con la doctora Erika Ruiz, transmitimos todas las actividades que estuvieron haciendo, desde unas conferencias importantes hasta salir a hacer una cadena humana y abrazar todo lo que era el Instituto Nacional de Cancerología y terminar con un cierre musical dentro de lo que fue las actividades del auditorio. Y nosotros dentro del canal pues estamos cerrando con broche de oro las actividades de hoy para la noche, pues haciéndonos la parte internacional para este podcast, su primer capítulo internacional. Llevamos ya 10 transmitidos desde el 4 de febrero a la fecha y este es el primer internacional y obviamente pues quién más que con Bernardo Jara, alguien que supo hacer la medicina en el país, que supo resolver los problemas oncológicos durante su época en el INCAN y obviamente todo lo que ha hecho ya una vez que regresa al INCAN y regresó al Ecuador. Bernarda, llegaste a hacer trasplante, llegaste a fundar la unidad de trasplante médula ósea en el INCAN. ¿Cómo fue eso? Platícanos. A ver, yo llegué a estudiar en el UCAM. Perdóname. ¿De qué universidad egresaste, Bernarda? Coméntanos. Tú eres de Cuenca, ¿cierto? Y hiciste la Universidad de Medicina en Ecuador y después te viniste al INCAN. ¿Por qué no nos cuentas esa parte, desde que sales de Cuenca? Ok. Salí de Cuenca muy pequeña porque no, mi papá también salió a hacer su internado y luego su posgrado al exterior. Entonces, primero vino el internado, lo hizo aquí en Quito y su posgrado lo hizo en España. Regresé al Ecuador cuando tenía de 6 años. 6, 7 años tenía aproximadamente. Y de ahí yo entré a la Facultad de Medicina a la edad que me correspondía, 17 años, que fue en la graduación. Pero en ese mismo año se abrieron algunas ofertas de medicina. Entre esas ofertas que se abrieron, aparte del estatal, se creció la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la que lleguemos mi alma mater. Y yo pude pasar allá y fue para mí un honor graduarme ahí, en excelentes maestros. De ahí apliqué, terminé mi tesis. Mi tesis estuvo relacionada ya con hematología, creo que venía casada ya con hematología. Mi director de tesis estuvo encabezado por el doctor Haas, de
ustedes lo conocen o ustedes han oído hablar de él. Y entonces el doctor Jara lo que hizo fue guiarme durante la tesis con grandes maestros que tuve y que tengo todavía. Yo estudié sobre anemia ferropenita y la deficiencia de hierro en mujeres en edad fértil, en las formas, en todas las poblaciones. Y era impresionante ya desde ese momento que uno regresa a ver en la historia y uno puede decir que ya hay deficiencia de hierro casi en el 100% de las mujeres en edad fértil, porque somos multíparas y porque no tenemos una buena absorción de hierro, no se estudiaba desde ahí. Luego de eso, apliqué a un posgrado, hice mi año de servicio rural, que aquí es obligatorio en el país, igual que en otros países. Hice mis 2 primeros años de medicina interna aquí en la ciudad de Quito, en el Hospital Metropolitano. Y luego apliqué a una beca en el segundo año. Apliqué a una beca al Instituto Nacional de Cancerología. Apliqué una beca a México, porque no sabía a dónde me iba. Y ni siquiera sabía si iba a ganar o no iba a ganar. Así que el dato que me aceptaron, ni siquiera había conocido la ciudad de México nunca. Llegué a la Ciudad de México. Es una ciudad extremadamente grande. Yo estaba situada en la ciudad. Pero hubieron ángeles que estaban ahí, entre esos usted, el maestro, que me ayudaron y me llevaron al Instituto Nacional de Cancerología y llegué donde está. Sin duda, Bernarda, el trabajo que hiciste obviamente fue bueno. Tú realmente te figuraste dentro de todo lo que es tu equipo de trabajo cuando fuiste residente en el Instituto Nacional de Cancerología. Son muchas las anécdotas que uno puede contar, pero sobre todo la trayectoria que hiciste durante este lado. Si algo puedo decir contigo es que pues obviamente supiste resolver los problemas buenos y malos, porque como siempre en un hospital puede haber buenos y malos, tanto con compañeros y con el trabajo y con los pacientes. Fuiste una médico muy querida con los pacientes, muchos todavía te recuerdan. Hay por ahí un buen amigo que se llama Ricardo González, que se acuerda de ti cada que va a la consulta. Y obviamente, pues siempre lo que habla es puras cosas buenas. Todos los pacientes que dejaste acá tienen un buen comentario tuyo. Yo espero sigan teniendo ese contacto con los pacientes desde acá, pero supongo que ya ser una médico que está dedicado al público y a los pacientes de Ecuador, pues obviamente estás de lleno con ellos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue la institución del trasplante en Ecuador? El trasplante de médula ósea, ¿cómo lo empezaste? ¿Cómo fue? Empecé con la Universidad del Maestro Labardini y con la Universidad de Mis Incansables, y me prestó a su unidad de trasplante que la maneja, el doctor le manejaba en ese entonces. Ernesto Calderón, acá en México, en Ecuador. Sí, exactamente, el doctor Ernesto Calderón. Entonces, el maestro Labardini lo que hizo fue prestarme el mapa de cómo estaba estructurado en la unidad de trasplante, y aparte de eso, lo que hizo fue el maestro permitir el ingreso de una enfermera del hospital para que por favor aprenda a manejar a los pacientes. Eso tomó un mes antes de que se pueda montar y venir para acá listos la enfermera, tanto la enfermera como yo. Eso es importante, mi doctor anunció de que estaba en el posgrado y tuvo el permiso del maestro para venir viajando con las enfermeras, tanto mexicanas como la persona que les habla, y regreso con mi enfermera aquí del Ecuador, Wilson Marcia, y poder comenzar desde cero la unidad de trasplante, desde cero. O sea, desde cómo se tiene que limpiar, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer absolutamente todo. Entonces, es una experiencia que realmente me recuerda mucho, melancolía sí a veces, pero pudimos ayudar a muchísima gente mientras la unidad de trasplante estaba funcionando. ¿Cómo es la patología maligna en el Ecuador? ¿Cuál es la más frecuente de todas las enfermedades malignas hematológicas? ¿A cuántos se están trasplantando? ¿Cómo estamos en números y en estadística epidemiológica en el Ecuador? Doctor Ramiro, nuestra realidad es muy parecida a la suya, muy parecida. Yo tuve una curva de crecimiento de 46 trasplantes
y luego se cayó la unidad de trasplante. Eso porque por sistemas públicos, por muchísimos gastos. Se cayó la unidad de trasplante y lo que tuvimos que hacer es esperar un tiempo y nuevamente se fortalecieron las unidades de trasplante existentes actualmente, que son las que están trasplantando. Entre esas están los grandes núcleos, tanto Solcatito como Solcahuayactí, y son la unidad más grande de trasplante con mayor trayectoria está en Solcaupi. Correcto. A pesar de, tenemos una lista de espera, doctor, de miles de pacientes. Y me encanta lo que es trasplante de células hematopoyéticas. Tenemos una lista de espera muy grande y usted sabe que es extremadamente difícil a veces conseguir un donante y a veces no entiende, y esto es muy discutible. Uno no puede entender el hecho de que quién tiene prioridad. Siempre los pilares de no hacer una no maleficencia, algo superior contra algo que sea bueno para el paciente. Correcto. Y es igual que acá en México, Bernarda, por ejemplo, hay trasplantas más leucemias que linfomas. Y si es correcto, ¿cómo estamos con los mielomas? ¿También trasplantas mielomas? ¿Y con cuántos mielomas estás viendo o cuántos mielomas están viendo los hematólogos en general? Yo soy una práctica privada. Soy la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología Nacional. Pero por eso tengo las estadísticas. Pero desde el punto privado, yo tengo muchos más pacientes con mieloma. Tengo donaciones para los pacientes para poderles ayudar, porque alguien que tiene un mieloma múltiple muchas veces no puede soportar el tratamiento tan grande y tan costoso que lleva un mieloma múltiple. Entonces es importante anotar. Ahora, mi doctor Ramiro, quería comentarle que en nuestro país, igual que en México, no tenemos moléculas de primera generación que nos encantaría tener. No tenemos moléculas que son tan graves, tan importantes. Usted que es el experto de mieloma múltiple, que va a sabe más que yo. Ustedes son los expertos, saben mucho más que yo. Que no tenemos, a nivel del sistema público de salud, no podemos acceder a moléculas grandes. Es por eso la importancia de que usted me haya aceptado la invitación para participar el día de hoy. Porque juntos sé que vamos a hacer. Te agradezco y nuevamente agradezco a toda la gente que nos está escuchando del Ecuador y obviamente también agradecemos a toda la gente que nos está escuchando acá en la Ciudad de México. Y pues obviamente tenemos gente de Zamora, Michoacán, tenemos gente de Alemania, de Suiza, obviamente del Ecuador, de Colombia, de Nicaragua. Pues obviamente todos nos están sintonizando en esta parte. Esta parte, además de que la estamos transmitiendo en vivo, vamos a hacer una edición para posteriormente al final abrir para preguntas y respuestas de acá de la gente de Ecuador. En el país, Bernarda, como tú lo conociste, la gente en el instituto se pagaba sus tratamientos. En el país teníamos 3 instituciones de salud públicas, 2 de gobierno, una que atendía a todos los trabajadores de las empresas, que se llama IMSS, otra que atiende a todos los trabajadores del Estado, que se llama ISSSTE, y pues otra que atendía a los que no tenían ni IMSS ni ISSSTE, que se llama Secretaría de Salud, y que por un tiempo, después del 2011, se abrió la parte de Seguro Popular para tratar de cubrir a todos ellos, y hasta el 2018-2016 venía funcionando el Seguro Popular. Cambiamos de gobierno y el gobierno que estamos actualmente pues trató de incluir todas las enfermedades y todos los tratamientos. A partir del 2018 se generó la gratuidad para todos los pacientes y un sistema de salud universal, y con el cual, por ejemplo, en mieloma múltiple, pues nosotros nos beneficiamos mucho, Bernarda, porque tenemos casi todas las moléculas que tú conoces con el mieloma múltiple. No es un podcast porque por condiciones del podcast no hablamos de nombres de moléculas ni de marcas, porque ese tiene otro objetivo específico. El objetivo es hablar con el experto de cada país de Latinoamérica, en este caso contigo en Ecuador, como te había dicho,
que eres mujer y veo aquí muchas mujeres también en un día tan importante de concientización. Quisimos abrir el podcast de manera internacional con alguien que conocíamos mucho, que sabemos de su trayectoria y que aparte es mujer y en un día tan importante para todas las mujeres del mundo y sobre todo América Latina, por el día tan importante para concientizar y que las mujeres tomen el papel y el rol que se merecen en este mundo y en este continente. Y obviamente alguien digna de ejemplo, porque yo la conocí desde que llegó al instituto, siempre muy trabajadora, con mucho ímpetu y sobre todo con un carisma que conquistó a todos los pacientes que trataste, que todavía te decía, todavía te recuerdan. Y obviamente dejaste muchísimos amigos y amigas acá en México que todavía te recuerdan. Y les dije que iba a ser un podcast en la parte internacional, en el Día Internacional de la Mujer, que es con quien íbamos a cerrar. Como les comentaba, tuvimos muchas actividades en el transcurso del día, las cuales ya están saliendo en línea. Si nos siguen en Soy Incansable en Facebook o Soy Incansable TV en YouTube o en Spotify o en Instagram o en TikTok, pues ahí están mucho de lo que se estuvo realizando en el transcurso de hoy. Pero es importante conocer cómo está la situación en Ecuador y obviamente valdría la pena que tuviéramos un manejo y un tratamiento cada vez más conjunto. No recuerdo y no quiero faltar el respeto, tuvimos un trabajo importante con la gente de Ecuador, por ahí sacamos un libro, Bernarda, donde estamos hablando de cuál es la situación real de América Latina y cada uno habló de la situación real del país en relación al mieloma múltiple y la lideresa fue a uno de tus médicos, compañeros de Ecuador, se me va el nombre ahorita y a pesar que es donde yo estoy con un capítulo, pues obviamente ahorita de todas las cosas que trabajé, buscar este libro para presentártelo, que es alguien de Ecuador que fue quien tomó la iniciativa, obviamente fue patrocinada por toda la gente, toda la infraestructura privada que tienen en Ecuador, pero es un libro muy importante porque habla de todo lo que es el mieloma múltiple en América Latina y eso vale la pena. Cada quien habló de su país y obviamente Ecuador no fue la excepción y sacaron muy buenos números. Y como nosotros, por ejemplo, acá en México, antes de que tuviéramos nosotros la gratuidad, todo lo que tú nos platicabas, están ustedes bajo la dolarización y esas cosas, pues nosotros entendíamos que todas las moléculas, al menos era más fácil que las adquirieran ustedes que nosotros en México, es decir, tenían un nivel de cobertura todavía mayor. Y eso es importante, pues, que lo mencione, porque así narraba la parte de Ecuador. Todos los países mostramos nuestras carencias, porque sí las hay, pero obviamente la finalidad es que teníamos que unirnos con un propósito importante. Uno, compartir datos epidemiológicos, porque por muchos años, estoy hablando del 2010 para atrás, todos los médicos de México y de América Latina eran muy particulares, trabajaban para sí solos y toda la información epidemiológica se la resguardaban ellos, no la compartían. Del 2015 para acá vino una unión de toda América Latina, tan así que existe el Grupo Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Ahorita lo acaba de dejar a Lana Ramírez, que era del Uruguay, y la acaba de tomar a alguien de Ecuador, no sé si la conozcas, pero al final de cuentas es un grupo cooperativo para pasar información y hacer trabajos conjuntos en América Latina, trabajos que se presentan en ASH, que es el Congreso Anual de la Agrupación Americana de Hematología. Al respecto de eso, Bernarda, ¿cómo están ustedes en cuanto a publicaciones? Como estamos recién reactivados con Sociedad Ecuatoriana de Hematología, tenemos muchísimo para publicar. Estamos ansiosos de comenzar a trabajar. Estamos ansiosos de tener todos los datos. Se han publicado ya cosas que han llegado al ASH, al post-ASH. Hemos estado presentes como ecuatorianas. Y una noticia que fue para nosotros con mucha felicidad fue la firma de las uniones justamente del Grupo de Latinoamérica y del Caribe, que se lleva a cabo en Brasil, en donde absolutamente todos, desde México hasta la Patagonia, después de 15 años de estar luchando para poder estudiar, pudimos firmar en Brasil la firma de la unión de todos los grupos. Y fue para mí esta es una anécdota muy linda, porque yo no les conocía físicamente, pero y las personas que estaban ahí me decían, José es la doctora Jara. Y yo así, ¿por qué? Porque yo estuve en el Instituto Nacional de Cancerología, afiliado de usted, afiliado de mi mejor amigo, el doctor Valero, que ahorita es el jefe de la unidad de trasplante. Y el doctor Valero les contaba de la doctora Jara, pero la doctora Jara no tenía cara, hasta que me alcanzaban a ver. Entonces, usted es la doctora Jara. Entonces,
era muy interesante esa parte de haber creado un impacto, como usted decía, en la gente, que todavía se acuerden de uno. Yo me acuerdo absolutamente de todas las anécdotas que pasamos durante todo el tiempo que tuvimos que trabajar y trabajar fuerte para poder sacar. Y eso me sirvió de ejemplo a mí, primero, para aprender a valorar el tiempo. Uno. Segundo, para poder saber que con esfuerzo se puede sacar lo que sea, que no existe límite, que los sueños se hacen realidad si uno pone lo mejor de parte de uno. No, definitivamente excelente. Estamos llegando al final del tiempo marcado por tiempos de podcast y pues, quisiera nada más si alguien del público tiene alguna pregunta para la doctora Bernarda o un servidor. Estamos hablando solamente de asuntos hematológicos comunes y de asuntos que tienen que ver con la oncología, con los cánceres de la sangre. Si tienen alguna duda o algún caso que quieran comentar, pues estamos a la orden. Antes de despedirnos, realmente nos quedamos con un buen sabor de boca. Realmente cuando Bernarda Jara se fue de acá de la Ciudad de México, pues creo que le mandamos una mexicana más, pero se le extraña mucho y obviamente siempre hemos tenido el contacto y la unión laboral siempre va a existir para dudas, trabajos, etcétera, etcétera. Bien. Yo también les extraño mucho. Extraño mucho la comida. Es más, ustedes me mandaron mexicana, mandaron a mi hija pequeñita Margarita, mandaban a Margarita pequeñita, la mandaron súper mexicana. Entonces, esos bonitos son lindas. No, pues recibe un saludo de Valentín Lozano, recibe un saludo de Ernesto Calderón, no se ha conectado Luis Manuel Valero, recibe un saludo de toda la gente que te ha extrañado de acá y obviamente es importante lo que has hecho por tu país y ojalá sigan los éxitos y obviamente pues te esperamos en breve cuando tengamos congresos acá en la Ciudad de México para que vengas a hablarnos de tu experiencia y de cómo se está haciendo la hematología en el Ecuador, cosa que nos ayuda a crecer a todos como médicos en América Latina. Y también, doctor, al doctor Valentín, a todos. Esta es su casa. Y que por favor les espero pronto en los congresos nuestros igualmente. Pues muchas gracias familia incansable de México, del Instituto Nacional de Cancerología y hoy de América Latina. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto México y el primer programa para América Latina transmitiendo desde el Instituto para todo México. Yo soy el doctor Ramiro Espinosa, de aquel lado está la doctora Bernarda Jara. Muchas gracias, nos vemos pronto. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.